Hoy os vengo a hablar un poquito de un enfoque que tal vez la mayoría de vosotros no lleguéis a conocer o no sea tan popular, digamos, como el enfoque cognitivo-conductual, la terapia sistémica o incluso, pues, digamos, el enfoque terapéutico que utiliza la hipnosis como parte digamos, de la terapia, ¿no? Hoy os vengo a hablar un poquito de la terapia ACT. La terapia ACT significa terapia de aceptación y compromiso. Para que lo entendáis fácilmente y no se alargue, digamos, demasiado lo que es el vídeo, la terapia se basa en el principio de que todas personas tenemos unos valores en la vida y que desde esos valores, digamos, nosotros nos vamos a acercar hacia nuestros objetivos. Emprenderemos un camino que nos llevará hacia nuestros objetivos. El problema surge cuando desde ese camino que iniciamos desde nuestros valores hasta nuestros objetivos empiezan a aparecer determinados obstáculos. Esos obstáculos o malestares para la terapia ACT, es decir, para esta herramienta, que es una de las que más utilizo en consulta, van a ser, consecuencias naturales del mero hecho de estar vivo, por llamarlo de alguna manera sencilla y que se pueda entender fácilmente. Es decir, el malestar sería consustancial a la naturaleza humana, nunca vamos a estar libres de algún tipo de malestar. Otra cosa es cómo nos relacionamos con ese malestar. En terapia ACT lo que vamos a tratar de hacer y lo que se hace en cada una de las sesiones es, digamos, de fusionarnos, separarnos de lo que el malestar nos genera a nivel mental. Es decir, el malestar, sea el tipo que sea de malestar, nos va a generar una serie de ideas siempre. Y esas ideas o conceptos nosotros los vamos a reformular de tal manera que ese malestar ya no vaya a ser un obstáculo a la hora de continuar hacia nuestros objetivos, que es lo que verdaderamente nos importa en la vida. En esa separación se introduce el concepto de aceptación, que en terapia se ve de manera muchísimo más pausada y detallada, evidentemente. La herramienta al final nos dice que desde esa aceptación, que de ningún caso o manera significa cargar con lo que nos molesta, es otro tipo de relación, se define la aceptación como una especie de mi malestar está ahí, pero no necesito pegarme a él para llegar a conseguir los objetivos que tengo en la vida o que me he propuesto en la vida. En ese entender la aceptación de esa manera está lo que se denomina la difusión cognitiva, es decir, la separación de los pensamientos negativos. En esa difusión se produce un cambio en la relación con el malestar. Se pasa de considerar el malestar como algo, digamos, interno a la propia persona, a considerar el malestar como una situación mental, un pensamiento que puedo dejar en el terreno de los pensamientos y, por lo tanto, no tiene una realidad que me condicione a hacer o conducirme o pegarme o elegir ese malestar. Aceptado esto de esta manera, podremos seguir hasta la consecución de nuestros objetivos en la vida, que es lo que realmente nos importa y por lo que trabajamos en este enfoque terapéutico.